Hola, ¿cómo están? Les habla la Mauta Desconocida. Después de ya algo de tiempo, vengo a comentarles sobre un conflicto militar, o mejor dicho, una guerra de conquista que marcó la historia de Roma, pero sobre todo la del procónsul romano Julio César y las tribus galas en lo que fue la Guerra de las Galias. Empecemos. Fue un conflicto militar entre el procónsul romano Julio César y las tribus galas entre el 58 al 51 a.C. Durante esta guerra, la República Romana sometió a la Galia, el cual era un extenso país que llegaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Los romanos, aparte, también hicieron expediciones a Britania y Germania, pero dichas expediciones no llegaron a ser grandes invasiones. Dicha guerra, la cual duró 8 años, está descrita y narrada por el mismo Julio César en su Comentario sobre la Guerra de las Galias, la cual es considerada una fuente histórica de gran importancia y conservada de César, que narra los acontecimientos de esta campaña militar. Plutarco, en La vida de César, que está dentro de su obra Vidas Paralelas, narra que el resultado de la guerra fue 800 ciudades conquistadas, 300 tribus sometidas, 40 millones de sestercios para César, 1 millón de prisioneros vendidos como esclavos y otros 3 millones de muertos. Se estima que la población gala era aproximadamente de entre 3 a 15 millones de habitantes antes de la guerra. También se puede encontrar información por Suetonio en su Vida de los 12 Césares, Dion Casio y también en algunos discursos de Cicerón, en los que se plasma el conocimiento de César sobre el territorio a conquistar, las costumbres de los pueblos que combatía y su habilidad en el desarrollo de las operaciones militares. Antecedentes a la Guerra de las Galias. Las Galias otorgaban beneficios económicos y estratégicos a Roma, las cuales eran un territorio invaluable a sus ambiciones geopolíticas. Por su proximidad a Roma y estado fronterizo, estas eran la puerta de entrada a la península itálica, por lo que los romanos veían la necesidad de pacificar estas fronteras, ya que cuando se encontraban en guerra o rebelión, alteraban la estabilidad del norte de dicha península. El primer triunvirato. Este triunvirato fue conformado por Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Dicha alianza hecha por necesidad y beneficio mutuo entre rivales de distintas facciones políticas con Pompeyo y Craso, afianzando su poder e influencia en Roma, y por otra parte a César, logrando una posición político y militar como gobernador de las Galias. César quería pacificar las Galias, como hacer crecer su influencia política, militar y económica, razones por las cuales llevó a esta guerra épica. En 58, Julio César marchó a la Galia como procónsul. Tenía 44 años y poca experiencia militar. Muchos pensaban que estaría ausente 5 años de Roma sin hacer nada relevante en el aspecto militar, o si lo hacía, moriría inmediatamente en el campo de batalla o regresaría derrotado y humillado. A pesar de todo, César era un hombre inteligente y de voluntad férrea. No tardó en demostrar que podía dirigir un ejército como el competente y rudo de los generales veteranos. Guerra contra los helvecios. Eran una de las tribus galas más rudas y belicosas. Ocuparon tierras en la actual Alemania, hasta que se unieron a los cimbrios y los teutones en su ataque a la Galia romana, hasta que se asentaron en una parte de la actual Suiza. Se quejaban de que su territorio era muy estrecho, limitado por el Rin, el lago Lehmann, el monte Jura y la provincia romana. Planeando emigrar hacia el oeste,
Para ello, tenían que atravesar el norte de la Galia narbonense, el territorio de los alóbroges, incorporado recientemente a la provincia. César, recordando el historial de los helvecios, no iba a consentirlo. Los helvecios le envían una embajada diciéndole que iban de paso, pero César les dio largas, fortificando la zona y rechazándolos cuando trataron de pasar, decidiendo pasar por un camino alternativo entonces en territorio eduo. César disponía de una legión en la Galia narbonense, trasladando rápidamente otras 3 a la Galia cisalpina, más otras 2 que reclutó allí. Con ellas cruzó el Ródano, que marcaba la frontera de su provincia, impidiendo el paso a los helvecios. Después, los eduos pidieron ayuda a César y esta petición fue tomada como justificación para su ataque. Los helvecios fueron reducidos a su territorio original. Varios de estos pueblos instan a César a intervenir contra el suevo Ariovisto, que era visto como una amenaza para los pueblos situados en la izquierda del Rin. Las tropas de César, bajo las órdenes de Labieno, derrotaron a Ariovisto cerca del actual Besanzón, obligándolo a atravesar de vuelta el Rin. A raíz de esa victoria, César pasa a ser el protector y patrón de la Galia Central. Al año siguiente, César luchó contra los galos belgas, obligándolos a someterse a casi toda la región. En el 56 a.C., con una flota atacó a los vénetos instalados en la actual Bretaña y Normandía, los cuales se habían levantado contra él. La mayoría fue vendida como esclavos. En el 55 a.C. se produjo una invasión germánica a través del Rin. Después de eliminar a su ejército, se dirigió a la isla de Gran Bretaña, entrando en el panorama de la historia romana, queriendo aislar a las tribus galas en su propio territorio y así no recibir ayuda de todo tipo de dicha isla. En el 54 comienzan sublevaciones en distintos puntos de las Galias, siendo la más peligrosa la de los belgas, que aplastaron a 15 cohortes romanas al mando de los legados Sabino y Cota. En el 52, desesperados en obtener su independencia, tribus de la Galia Central y por la poca protección de César estuvieron bajo el mando de Vercingétorix, que hasta fue proclamado rey, sumándosele tribus vecinas como los eduos, planeando atacar la Galia narbonense. César inmediatamente fortificó la provincia, abriéndose camino arriesgadamente a través de territorios insurrectos para unirse a sus legiones ubicadas al norte. Vercingétorix obtuvo algunas victorias, queriendo invadir la provincia. Mientras tanto, César reclutó hombres entre los germanos para contrarrestar la caballería gala. Cuando los ejércitos se vieron frente a frente, los galos lanzaron un ataque de caballería por el frente y los lados simultáneamente, creando confusión en las tropas romanas. Pero la mayor capacidad de las legiones era de organizarse, y cuando César lanzó la caballería germana, los galos quedaron pulverizados, primero en Avaricum y por último en Alesia, donde fue capturado Vercingétorix y sus hombres esclavizados, y posteriormente él fue llevado a Roma para exhibirlo en paseo triunfal, siendo encerrado en prisión y decapitado en el año 46. Ya en 51, César acabó con las últimas resistencias aisladas como Uxellodunum y la Armórica, siendo pacificada toda la Galia. Aquellas tribus difíciles de incluir en el nuevo organizativo fueron masacradas, llevadas a la esclavitud, inclusive obligadas a cambiar de traslado. Las demás fueron organizadas adecuándose al modelo preexistente entre los galos, las cuales estaban entre las tribus más importantes, a las que César consideraba más seguras, y gozaban de supremacía como los eduos, los remos, etc. A inicios de 50, Julio César volvió a la Galia, una provincia romana, estableciendo tributos en cada tribu,
con un sometimiento absoluto, por lo cual ya no hubo disturbios, quedando la provincia rápidamente romanizada. Se calcula que después de la guerra, una tercera parte murió en la guerra. La otra tercera parte fue esclavizada. Los botines de guerra enriquecieron hasta a los mismos soldados rasos, y César pudo al fin pagar su deuda, contraída durante el consulado. Además, ahora contaba con el mejor ejército de Roma y una fama superada a la de Pompeyo. Todo ello también lo plasmó por escrito en sus comentarios a la Guerra de las Galias, narrando todos los detalles de la campaña, considerándolo como el más afamado autor de la literatura latina, a la par con Cicerón. La conquista de las Galias había garantizado la posición política del general republicano, una solvencia económica que le permitió remunerar a su ejército de 10 legiones y, sobre todo, la lealtad incondicional hacia su general. Por el momento, eso es todo. Nos vemos con otro relato.